Mary Ferreira, bienvenidos a un capítulo más de Aikuaa. El día de hoy les voy a estar enseñando cómo realizar un cuadro con la técnica del ñandutí pintado. Bueno, los materiales que vamos a necesitar son una base de MDF o fibrofácil, también se le conoce, colores a elección, una pintura negra para la base, pinceles, una para la base y una para el barniz que procedemos a barnizar una vez terminado y seco el trabajo. Vamos a necesitar dos pinceles liners, uno más largo, uno de cerdas más largas y uno de cerdas más cortas. Los materiales básicos como regla, transportador, compás, lápiz de papel, borrador también podemos necesitar, una bandejita de isopor y un vasito de agua para nuestros pinceles. Comenzamos pintando nuestra base con nuestro pincel de cerdas suaves. Humedecemos un poco el pincel y tomamos la pintura. De esta forma vamos pintando nuestra base hasta cubrir completamente, siempre del mismo lado para que no se noten las pinceladas y nos quede bien prolijo el trabajo. Yo ya tengo uno seco aquí para avanzar un poco más rápido. Así queda la base seca y lo primero que tenemos que hacer es hallar el centro de nuestro cuadro. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo tengo que tener conocimiento de cuántos centímetros de diámetro tiene mi base. En este caso usamos una base de 15 centímetros. Entonces hallamos su mitad, que sería 7,5. Colocamos la regla en el centro visualmente de nuestra base y marcamos con una rayita y hacemos lo mismo en forma de cruz. Marcamos y donde se cruza nuestra marcación es nuestro centro. Con nuestro compás marcamos un círculo en el borde que luego vamos a usar ya para nuestro diseño de ñandutí. Marcamos un círculo más pequeño para nuestro diseño central que va a ser Arazapé. Una medida más o menos de 2,5 o 2,6. La medida es a elección, no hay una regla. Marco el círculo y de este círculo a este hallo nuevamente la mitad. Con mi regla, este mide 4,5. La mitad sería más o menos 2,2 aproximadamente. Marco con mi lápiz y trazo otro círculo completamente. Ahí ya tengo la mitad de todo mi círculo. Luego procedo a dividir mi base en 6 partes porque voy a hacer 6 pétalos de mi ñandutí. Coloco mi transportador en el punto central donde me indica y divido 360 con 6 diseños y da 60 grados. Entonces empiezo a marcar desde el 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y así sucesivamente marco cada 60. Ahí ya tengo. Y luego esto voy a unir. Solamente hasta aquí porque acá le voy a hacer otro diseño. Así. Cruzo hasta ahí. Le hago una curvita en este borde. Esto también es opcional, ya depende de cómo ustedes quieran hacer sus diseños. Así mismo como está, pueden pintar. Este diseño que vamos a pintar hoy se conoce como un vellutí. Ahí tenemos. Y luego marco la mitad de cada pétalo ya
Pueden utilizar una regla o pueden hacer de forma visual nada más. Allí. Ahora voy a proceder a diseñar mi arazape. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a marcar cada 1,5 centímetros. 1,5. Esto también es opcional. Ustedes pueden marcar cada 2, cada 3, incluso si los diseños son más grandes. Y trazo mis primeras líneas. De esta forma. Y yo lo voy a hacer de forma doble. Pueden hacerlo con una sola raya o pueden hacerlo con 2, ya es a gusto de cada uno. Y lo mismo voy a hacer de este lado. Voy a marcar cada 1,5 centímetros. Y voy a trazar nuevamente mis líneas. Así. También lo voy a hacer de forma doble de este lado. Ahí. Y luego le hago una línea donde se cruzan las primeras líneas que marcamos. Ustedes pueden buscar en internet diseños o dechados de ñandutí y van a encontrar miles de diseños. Este es uno de ellos nada más. Incluso uno de los pétalos que vamos a pintar, ustedes pueden pintar en el centro. Así, cruzamos otra vez la línea. Ahí ya tenemos nuestro diseño para el arazape. Y vamos a marcar el diseñito que le vamos a hacer aquí en el centro. Y en estos espacios que quedan vamos a hacer otros diseños. Bueno, aquí yo voy a hacer 3 dechados diferentes. Y para eso voy a marcar ya los espacios que van a quedar vacíos. ¿Por qué? En el ñandutí tejido se cuentan la cantidad de hilos para que el diseño quede bien estético. Pero en la pintura no podemos hacer eso. Entonces vamos a dividir con espacios para que nos queden más o menos las mismas medidas. Entonces procedemos a dejar los espacios que van a quedar para los 3 diseños que vamos a hacer. Estos diseños se repiten después en los otros del otro lado, así que les voy a mostrar de un solo lado. Bueno, yo ya tengo todo dibujado aquí del otro lado, como ustedes pueden ver. Estos círculos que le puse a estos 2 diseños es porque yo voy a hacer un tipo de dechado diferente a los demás. Este círculo también es opcional, ustedes pueden dejar sin eso también. Bueno, comenzamos a pintar. Yo voy a utilizar un color amarillo para toda mi base. Agitar siempre la pintura y humedecemos nuestro pincel. Para eso sí, voy a usar mi bandejita, porque lo que vamos a hacer es humedecer un poco otra vez esa pintura que nosotros apartamos para que el pincel pueda deslizarse con mayor facilidad. No tiene que estar ni muy seco ni muy húmedo. Y comienzo a trazar mis primeras líneas. Ustedes pueden practicar en una hoja, en una cartulina. Así. Trazamos todas las líneas que marcamos con el lápiz. Fíjense que cada tanto yo cargo nuevamente mi pincel en la pintura porque yo ya sé en qué momento se me va a terminar. ¿Cómo sabemos cuándo recargar? Cuando
la pintura se va cortando, entonces es momento de recargar. Siempre con la pintura que está un poco más húmeda que la que sacamos del envase. Mi emprendimiento se llama Carly. En las redes sociales estamos como Carly PI. Pueden encontrarnos en Facebook, Instagram y TikTok. Pueden contactarnos también al WhatsApp en el número 0992-626-926. Este emprendimiento nació en la pandemia. Tuve un empujón para entrar en el mundo del arte, de la pintura. Empecé ciertamente con puntillismo y luego, gracias a los clientes, empecé a crecer. ¿Por qué digo los clientes? Porque una cliente creyó en mí y me pidió que le pintara un cuadro de abanico de ñandutí. Y en principio le dije que no, que me era muy difícil, que no tenía ni la más pálida idea de cómo pintar, y ella me animó, me dijo que ella creía en mí. Y bueno, fue algo realmente fuerte porque es como que otra persona crea más en vos que vos misma, en tus capacidades. Y bueno, me animé, acepté y empecé a pintar. Ciertamente ese primer cuadro no fue tan ñandutí pintado que digamos, fue más bien una mezcla de puntillismo con ñandutí, pero eso me impulsó a mejorar esta técnica. En mi emprendimiento es realmente una tienda de artesanía. Vendemos otros productos de Pogví, hacemos termos forrados, hacemos regalos empresariales. Realmente trabajamos con otros artesanos que nos ayudan a crecer y nosotros también les ayudamos a ellos. Ahí ya tenemos la primera parte. Bueno, hacemos lo mismo con los demás diseños. Primeramente vamos a pintar las primeras líneas que marcamos con lápiz. Y luego vamos a rellenar completamente. El nombre de mi emprendimiento surgió de la unión del nombre de mi marido y mi nombre. Es muy romántico, pero de allí nació Carly. Siempre tuve el apoyo de mi marido en todo, gracias a Dios. Es un muy buen compañero y estamos viendo resultados muy favorables a esto. Rellenamos todos los espacios, lo mismo hacemos con los demás diseños. Y con el liner más corto vamos a hacerle estas orejitas a los hilos del borde. Así. Bueno, ahora vamos a pintar nuestro arazapé y vamos a humedecer un poquito nuestro pincel y elegimos el color de preferencia. Voy a cargar bien mi pincel porque lo que voy a hacer es bajar como si fueran puntos sobre cada hilo, lo que serían nuestros hilos, en forma circular, y luego voy a unir. Así. Eso voy a hacer en cada circulito que yo voy a dibujar previamente. Luego voy a pintar el otro diseño, que es un poquito más complicado, pero con práctica les va a salir. Y lo que hacemos es cargar nuestro pincel y agarramos 3 hilos, 2 líneas y uno de un solo hilo, y eso hacemos en los 4 lados. Levantamos un poquito, agarramos los 3 hilos 2 veces y uno solo último.
Hacemos lo mismo en los 4 lados y ahí ya tenemos nuestra florcita. Ahí ya tenemos nuestro diseño. Y eso hacemos en los espacios donde no dibujamos los círculos. Una vez que terminemos de preparar los diseños del centro con uno de los 2 colores que ustedes hayan elegido, vamos a proceder a cerrar completamente este círculo de esta forma. Bajamos puntos sobre cada hilo. Los puntos son como los nudos del ñandutí. Por eso es que es necesario que eso se note un poco más que las líneas. Entonces bajamos los puntos sobre cada hilo y unimos con nuestro pincel hasta completar el círculo completo. Muy bien. Yo ya tengo adelantado para poder mostrarles los dechados. Así quedaría nuestro arazapé. Ahora vamos a pintar nuestros dechados de ñandutí. Vamos a pintar este que es de 4 puntas, que es la estrella de 4 puntas precisamente. Y vamos a elegir un color que sería este celeste. Y comenzamos. Comenzamos con esta línea en el centro donde vamos a dibujar nuestra cruz de esta forma. Primero voy a pintar 2 líneas, luego 4 líneas y finalmente 2. De esa forma tenemos nuestra cruz. 2 líneas, 4 líneas y 2. Lo mismo hacemos en los 4 espacios que habíamos dejado. Tienen que estar bien pegaditos, esto no se tiene que separar. Cuatro y 2. Y ahora voy a hacer los pétalos de lo que queda en el centro de las 2 cruces. Y empiezo de la parte de abajo, de punta a punta. Al inicio ningún hilo tiene que quedar suelto. Cargo mi pincel las veces que sea necesaria y voy armando mi pétalo. Pintamos un poco esa primera parte y luego ya vamos dejando los hilos. Ustedes pueden contar si quieren para dejar un hilo de cada lado o pueden simplemente hacer una forma de pétalo y pintan lo que es adentro. De esta forma, bien cargadito, para que no quede transparente. Y así voy pintando. Acá ya tengo mi primer pétalo. Lo mismo hago de los otros 3 que me faltan. Hasta el medio más o menos dejo un poco espaciado y luego ya voy recargando para que quede bien tupido nuestro pétalo de ñandutí. De esta forma voy llenando hasta formarle la puntita. Me siento muy feliz, siento un apoyo increíble de la gente. Gente que ni siquiera me conoce, que me conoce solamente por las redes o por un mensaje. Siento el apoyo de esa gente y eso es lo que me impulsa a crecer, a hacer algo nuevo, algo que a la gente le agrade y que les pueda ayudar también a generar un ingreso. Porque recuerden que hago talleres de pintura y la idea es que ustedes también puedan tener un ingreso, ya sea extra o dedicarse netamente a emprender en el mundo del arte. Bueno, aquí ya tenemos esta primera parte de este dechado y lo que voy a hacer es lo mismo que hice con este círculo de rellenar todos los lados. En este caso va a ser los 4 lados. Voy a cargar bien mi pincel y voy a bajar nuevamente
como puntos en cada hilo y luego voy a unir. Voy a unir nada más del bordecito para que mi punto no se aplaste otra vez al pasarle el pincel encima. De los 4 lados, respetando aquí esta pequeña curvita que le habíamos dibujado. Mucha paciencia para que nuestro trabajo quede súper lindo. Y este proceso hacemos en todos los demás. Esto de cerrar los 4 lados. Acá ya tenemos el proceso terminado. Como ustedes pueden ver, estos 3 diseños son diferentes y quedan exactamente los espacios que nosotros dibujamos en principio, ¿sí? Ustedes solamente van a pintar dentro de esos espacios, ya con los diseños que ustedes elijan. Los colores son también a elección. Una vez que se termine el trabajo y se seque, yo por lo general dejo que se seque todo un día, al día siguiente recién utilizo un barniz acrílico brillante o mate según lo que ustedes quieran, y con un pincel también de cerdas suaves humedecen el barniz y eso le pasan de esta forma, siempre también del mismo lado, a todo el trabajo y dejan secar. Bueno, espero que les haya gustado esta propuesta que ustedes puedan practicar en sus casas. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a Aikuaa por el espacio para seguir aprendiendo y emprendiendo. Chao, chao.